Si alguien no recibió la devolución del trabajo práctico, por favor me avisa porque se me puede haber pasado, ¿sí? Como corrijo todo, guardo las correcciones y después las mando todos juntos para que no empiecen, a él le mandó y a mí no me mandó, porque obvio que me hagan esas cosas de secundario. Entonces, vamos a empezar a hacer la corrección, ¿les parece? ¿Sí? Voy a ser general en todo lo que diga. No me voy a, espero no hacerme en particular con nadie. Listo. Ejercicio 1. Teníamos un trapecio rectángulo, alguien hizo un paralelogramo, no sé si porque no sabía hacer un trapecio o porque se confundió, o por si copió el ejercicio que estaba hecho en clase. Realmente esas cosas les quedan siempre de dudas a los profesores. Estaba bien estipulado cuál era el ángulo recto, cuáles eran las bases. Lo que había que hacer eran las líneas de cómo hago la simetría. Ahí voy marcando. Esas cosas sí se podían hacer. Hay gente que detalló paso a paso, bueno, para hacer la simetría axial de eje CD, trazo tal recta, bueno. Hay quienes especificaron un montón de detalles, otros que hicieron directamente el gráfico y después dijeron que era lo que encontraban. Hay que hacer el análisis, ¿sí? Porque después se confunden mucho con qué es perpendicular a qué es lo que coincide, qué es una recta. Bueno, hicieron mediatrices de puntos, mediatrices de segmentos, mediatrices de rectas, no sé, mediatrices de semirrectas. Es como que no tienen, si alguien me dice que puede hacer la mediatriz de una recta o la mediatriz de un punto, es porque no tiene bien definido el concepto de mediatriz. ¿Sí? No es algo pasajero, es algo que tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿puede haber una mediatriz de una recta? No. No. Bien, no. ¿Puede hacerse la mediatriz de un punto? No. No. Bien, porque no, a ver, no es, la mediatriz es una recta perpendicular a la recta que incluye el segmento en el punto medio. ¿Yo cómo hago una perpendicular a un punto? Es imposible, porque por un punto van a pasar infinitas perpendiculares. Entonces ahí es el error conceptual. Parece que no, pero... Después, lo que se pedía en el punto 2 era hallar el movimiento producto. Si bien esto se repite en el ejercicio 3 en el punto A, era precisamente porque si se equivocaban acá, yo tenía alguna herramienta como para ver si realmente conocían el concepto, porque, por ejemplo, acá hay que hacer los dos movimientos y después tratar de analizar entre el azul y el verde, cosa que algunos no hicieron, algunos me morían cuál era el movimiento entre estos dos, después cuál era el movimiento entre estos dos, eso ya lo sabemos porque son los movimientos dados, pero bueno, el análisis fue variado. La cuestión es que hay que analizar entre el azul y el verde. Trazo segmentos, no trazo rectas, ¿sí? Trazo segmentos que unen cada punto con su homólogo. Si trazo segmentos, trazo esto, con el guioncito arriba. Si no pongo el guioncito, estoy haciendo recta. ¿Estamos? Alguno que lo tipió, bueno, no lo pudo tipear, perdonado. Pongo la palabra segmento, está bien. Pero el que lo escribe a mano, ¿por qué no le pone el guioncito arriba? Yo eso no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. No te rías, Martín, yo lloré todo estos días corrigiendo. Bien. Porque vos decís, uno es bueno, entiendo que saben, pero que se olvidan. A ver, una cosa es saber el concepto y otra cosa es expresarlo y comunicarlo. ¿Estamos? Porque si ustedes van a ir al secundario y le van a decir a los chicos,
esto es una recta, pobres chicos. Bueno, a ver, sigo. Trazamos todos los segmentos que unen cada punto con su homólogo. Cada punto con su homólogo, el C segunda también es un punto con su homólogo, y el D no lo puedo trazar como segmento, porque es un único punto. ¿Sí? La mitad se equivocó en eso. Así que, tranquilo que se equivocaron, pero bueno, hay que tener en consideración. Después, ¿qué hago? Trazo la mediatriz de este segmento, trazo la mediatriz del otro segmento, trazo la mediatriz entre C y C segunda, porque esa hay que trazarla. No es que si tracé la de A segunda, la de B de segunda, la de C no me importa. Sí, me importa. Había que trazar las tres. Como de D no puedo trazar la mediatriz, pero ¿qué pasa? Yo veo que D es un punto y pertenece a la recta. Eso hay que aclararlo. Creo que lo escribí en todos lados, pero bueno, no importa. Hay gente que dijo, tracé el punto medio de A a segunda, el punto medio de B segunda, el punto medio de C segunda y tracé la recta. ¿Y quién me garantiza que yo, uniendo los puntos medios de esos segmentos, tenga una única recta? Eso también está mal. O sea, el concepto, tengo que llegar a eso, pero el concepto de cómo armo el trazado está mal. Yo tengo que trazar las mediatrices de los segmentos, y si esas mediatrices coinciden, entonces ese va a ser el eje de simetría. Yo no sé si yo lo expliqué mal, o me escuchan al revés, o no vuelven a ver los videos, o no están los apuntes, ¿sí? Todas esas dudas me martirizaron el fin de semana. Bueno, hasta acá. ¿Hay alguna duda? Hay quien explicó perfecto, completísimo todo. Les agradezco porque es un placer corregir cuando uno ve que está todo completo y hermoso. Bien, creo que no me olvidé de nada. ¿A alguien le comenté alguna otra cosa? No sé. Bien, en el segundo ejercicio. Profe, solamente le comento que en el punto anterior, por si a alguien le sirve, que a mí me ha marcado, y no lo había hecho recién referencia, que la simetría axial es un movimiento involutivo. Creo que fuiste el único. Listo, me parece que sí. A ver. Gracias igual por el comentario. Ya me mandé al frente, no, ya está bien, listo, no te preocupes, no te preocupes. No, es que pusiste que no era involutivo. Ok. ¿No? ¿Vos pusiste que no? Sí. Bien. Igual no se pedía esa, pero la simetría axial es un movimiento involutivo. Sí. También corregí porque muchos pusieron indirecto, y yo creo que soy de esas personas que al principio empezó inverso, no indirecto, inverso, no indirecto. Bueno, a veces me parece que soy muy reiterativa, pero a veces parece que no alcanzó. Bien, bueno, perdón, Ezequiel, no fue mi intención mandarte al frente. No, no hay ningún problema, está perfecto. Bien, en el segundo teníamos, la mayoría lo hice bien, el problema viene después cuando encontramos la composición. De OPQ pasaron acá, algunos se confundió en el movimiento, pero bueno, poquitos. La traslación estaba perfecta, era con pH, no con pH', o sea que eso lo hicieron bien. Después había que analizar qué movimiento había entre el rosa y el violeta. Bueno, ahí cada punto con su homólogo. O con O segunda, P con P segunda. Ay, los tenía hechos. Qué tonta que soy. Porque ya lo hice hace mucho y me olvidé. O con O segunda, Q con Q segunda y P con P segunda. ¿Sí? Y esos tres segmentos se intersecan en un punto que sea posiblemente el centro de simetría. ¿Estamos? No me quedé ahí.
No aseguro ese es el centro de simetría. ¿Estamos? A ver, ¿qué tiene que cumplirse para que este sea el centro de simetría? Tiene que estar a la misma distancia de los extremos, porque tiene que ser el punto medio de cada uno de los segmentos. Entonces lo miden. Pasa por P, pasa por P segunda, pasa por O, pasa por O segunda, pasa por Q y pasa por Q segunda. No hace falta que tracen las circunferencias, con que hubieran hecho la marquita con el compás, con que lo hubieran medido y me lo hubieran mencionado, me lo hubieran contado. Estaría, con que lo hubieran escrito, era suficiente. ¿Está? Pero esto lo vio la mayoría. Si bien no es posible que no sea el centro de simetría, porque no puede haber otro movimiento, pero era una de las condiciones que se pedían como para que yo estuviera segura que ustedes entendían el concepto de simetría central, cosa que ustedes tienen que, y aparte creo que lo repetí infinitas veces, el centro de simetría equidista de cada punto y su homólogo. Esas palabritas las dijimos un montón y es lo que, digamos, como lo que me reafirma el concepto de cada uno de los movimientos. ¿Está? Otra cosa, este punto R no es el punto de intersección de los puntos homólogos. Está mal dicho eso. ¿Está? Digamos que si yo interseco los puntos me van a dar un punto, pero acá los puntos y sus homólogos ninguno están en posición para estar en el mismo lugar. Dos puntos que se intersecan tienen que estar en el mismo lugar. Por favor, exprésense bien. Traten, a ver, ustedes se nota que lo hacen el ejercicio, lo están haciendo bien. ¿Pueden esforzarse, por favor, para contarlo bien, para explicarlo bien? Es un pedido nada más, porque ustedes van a ser profesores y es fundamental la forma en que digan las cosas. ¿Está? No es que soy una profesora hincha, es para ustedes, para el bien de ustedes. Bien, entonces era importante que aclararan que este punto R que encontraron está a la misma distancia de cada punto con su homólogo. Yo no digo los puntos homólogos, sí, está bien. Cada punto y su imagen, está bien, dejemos que digan cada punto y su homólogo. ¿Está claro? Alguien más me dijo que si los lados eran paralelos, entonces era una simetría central o una traslación. En este movimiento, ¿qué hay? ¿Una simetría central o una traslación? Traslación. Una simetría axial. Sí, una axial. Es una simetría axial. Sí. A ver, Noelia, para hacer traslación, B tendría que haber quedado acá y C tendría que haber quedado acá. ¿Sí? Es un movimiento inverso y tiene segmentos paralelos. O sea, yo veo una figura que se transforma tiene segmentos paralelos, es una indicación de que puede ser una central o una axial, pero primero me fijo si es directo o inverso, que eso es lo que me va a determinar. Entonces, todas esas cosas que nosotros hacemos son para guiarme a ver si puede llegar a ser el movimiento, no para justificar que es el movimiento. Yo no puedo decir tiene lados paralelos, es una simetría central, porque este tiene lados paralelos y no es ni central ni traslación, es una axial, es un inverso. Entonces, me puede dar un indicativo, pero no siempre. Ahora, si no son paralelos, seguro que no va a ser central y traslación. Eso está bien, pero que sean paralelos puede ser. ¿Estamos? Que se coincidan, se intersecan en el centro, puede ser una central. Entonces, verifico con qué está cada punto con a la distancia. ¿Se entiende? Tenemos que ver todo el espectro completo de las propiedades del movimiento. Bien, y vamos al tercero. ¿Tengo el tercero? Sí. Bueno, con el 3A no lo voy a hacer porque era lo mismo, era ya
Ya lo hicimos allá con el primero de hallar trazar los tres segmentos y trazar las tres mediatrices y que las tres mediatrices coincidan. Era un poco de, bueno, si no lo pudimos hacer en el primero, en el tercero A, que era más obvio, imposible. Algunos dijeron que esto era una simetría axial. No, no lo es un movimiento directo. Bien. ¿Qué hago? Como en todos los casos, uno cada punto con su homólogo. SS', no sé si se ve, RR', y TT'. ¿Está? Entonces, analizo, estos tres segmentos no se intersecan, no voy a poder encontrar un centro, y son paralelos entre sí. Esa es la condición primera. Están incluidos en rectas paralelas, es la forma de expresarlo. Estos segmentos están incluidos en rectas paralelas. ¿Qué quiere decir que las rectas sean paralelas? La primera condición de un vector. Porque si yo para tener una traslación tengo que tener un vector, este es el que más les costó expresarlo. Tengo que tener un vector que tenga dirección, sentido y módulo. Entonces, el sentido ya está dado con el movimiento de la figura, no lo puedo analizar, pero sí puedo ver si tiene si esos segmentos que unen cada punto con su homólogo tienen la misma dirección. Para que tengan la misma dirección, las rectas van a ser paralelas. Eso indica la dirección de una recta en el plano. No tengo pendiente, no tengo ejes para medirlos. ¿Estamos? Bien. Las rectas son paralelas, me indican la dirección. Y después me falta el módulo. ¿Cómo hago yo para saber el módulo de SS', RR', TT'? Tengo que medirlos, lo mido con el compás, lo mido con la regla, con que escribieran que los tres segmentos eran congruentes, porque los tres supuestos vectores que encontraron tenían el mismo módulo, era suficiente. Algunos nombraron el paralelismo, otros la congruencia, pero todo junto, muy poquitos. ¿Sí? ¿Me explico lo que quiero decir? Algunos pusieron que el vector de traslación era RT. No sé de dónde lo sacaron, realmente, ¿no? Hay cosas que cayeron del aire, me parece, porque no había ninguna justificación para que decir que era RT. Acá como se superponen, quizás esté difícil verlo, pero acá se ve que es TT' y acá se ve que es RR'. Ustedes con el compás pueden medir las distancias. Y decir que los tres segmentos eran congruentes, por eso, con que me digan el vector SS', los tres vectores que mueven la figura tienen que ser congruentes. Lo que yo hago con un vector es lo desplazo por sus líneas paralelas. ¿Sí? Eso me pasaba también en el segundo, que ustedes tenían que haber trazado las rectas, no sé si las hice. No, a ver. Las rectas paralelas, ¿sí? Esto indicaba la dirección que tenía pH, la misma dirección de pH. Las rectas paralelas al vector indican la dirección del vector. Y después transporto, en el sentido obviamente hacia abajo, digamos acá, la distancia del vector. Esto que ustedes hicieron acá, porque si ven que lo están haciendo es porque lo saben, pero después no pudieron identificarlo en el movimiento. ¿Me explico? Una cosa, si lo saben hacer, después tienen que saber explicarlo de alguna manera. O les pareció que ya estaba entendido con lo que ponían, o no sé. Bueno, hasta acá llegó, digamos, los comentarios que en general tenía que hacer del trabajo práctico. ¿Alguien quiere preguntar algo en particular sobre todo esto? ¿Sobre lo que le corregí o sobre lo que yo estoy comentando y les pareció distinto, diferente? Hola, hello. ¿Está todo bien? Las No, correcciones... yo en lo personal le quiero agradecer, profe, la buena predisposición. ¿Por Muy qué? amable. Me sumo, profe. Muchísimas gracias. No, no, por favor, al contrario.
la verdad que uno trabaja para esforzarse para que ustedes puedan llegar a entender todo esto y bueno, no sé, las circunstancias de la virtualidad están haciendo las cosas mucho más difícil y bueno, no quiero que sea un año perdido, todo lo contrario, quiero que hayan aprovechado de alguna manera todo esto, ¿no? Así que bueno, uno va, digamos, a ver, realmente se toman ejercicios quizás no tan difíciles como si fuera una cursada presencial, pero por lo menos los contenidos mínimos que ustedes tienen que desarrollar, uno puede evidenciarlos a partir de los trabajos que ustedes presentan. ¿Sí? Así que, bueno, me alegro que les sirva, es lo principal. No sé quién me dijo, alguien me dijo, sí, tiene razón, y bueno, menos mal que tengo, por algo es la profe, bueno, menos mal que tengo razón. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hasta acá llegó. Si no hay, a ver, si de repente se les presenta alguna duda, ustedes saben que pueden seguir preguntando, no hay problema. Pero este tema lo paso y lo dejo de lado. Igual ahora cuando hagamos alguna semejanza vamos a estar haciendo alguna algún movimiento. Una cosa, si yo hago una simetría central, como en este caso que está acá, acuérdense siempre de, porque alguien que explicaba cómo hacía el movimiento, en la semirrecta opuesta a QP voy a poner el punto P', no en la semirrecta PQ ni nada. Cuando hablen y expliquen cuando hacen los movimientos, usen los conceptos de simetría central. El punto homólogo a la imagen está en la semirrecta opuesta. ¿Ah? Porque a veces, y a largo PQ y a la misma distancia, no a largo PQ. Es como que se pierde el concepto. Está bien, porque en definitiva cuando ustedes me explican eso, vamos a llegar a poner el punto P' donde corresponde. Pero no queda bien que digan a largo PQ, porque en realidad estoy perdiendo el concepto de lo que es una simetría central. A lo mejor soy demasiado exigente, pero es como que si no, después pierden de vista lo que tienen que hacer. Habíamos quedado en este movimiento. Estábamos haciendo una semejanza, ¿no? Bien. Yo les dije que había que ver si este movimiento, esto es lo que habíamos hecho. Y teníamos que hacer, a ver si era conmutativo. Estoy un poco cansada, agotada y no me salen las palabras. Tengan compasión de mí. Y ya me acuerdo, había puesto BA en vez de AB. Había que hacer esto. ¿Sí? ¿Y qué lo hicieron? ¿Les quedó arriba del mismo? No. Bien, lo voy a hacer así tipo rapidito. Entonces primero hago la homotesia. A ver, vamos a checar porque si no va a quedar fuera de la imagen. Hago la homotesia del triangulito rosa, concentro en B, razón 3. Y me quedo para el otro lado. Y ahora voy a trasladar este triángulo grande a 2, B2, C2. Lo voy a trasladar con vector AB. Y me quedo acá. No me queda en el mismo lugar que el azul, por lo tanto, este movimiento, si preguntan, no es conmutativo. ¿Está? ¿Claro para todos? ¿Hicieron lo del paralelogramo como para probar algunos casos? Bueno, eso queda en ustedes. A ver, vamos a hacer este otro movimiento. Era el segundo que estaba ahí en el trabajo práctico. Simetría con centro en C, compuesta con la homotesia, con centro en C y razón menos un medio.
Eh, a ver, estamos haciendo estos ejercicios, ¿sí? Del práctico. Ahora vamos a hacer el 2. Y después podemos hacer el 3 y después vamos a hacer el del ángulo AMP. ¿Qué transformación hacen primero? ¿La simetría central o la homotesia? La homotesia. Homotesia. Bien. El punto B' va a quedar entre C y B. No, porque es menos un medio. Bien, entonces cuando tengo razón negativa, lo que hago es en la semirrecta opuesta y la medida sí, la mitad del segmento AB, BC en este caso. El punto medio lo pueden hacer midiendo con la regla, haciendo la mediatriz, o tomo la medida con una hojita entre B y C y después la divido por la mitad y lo marco. Pueden hacerlo como quieran, no hace falta que hagan toda la construcción. Y después sí, este punto en la semirrecta opuesta. Acá voy a obtener B'.
Lo hice con la herramienta homotesia y B' me quedó en el mismo lugar donde yo había puesto el punto B1. Lo hice bien, menos mal. Ahora tengo que hacer la simetría central ¿de quién? ¿Del azul o del verde? El verde. Verde. Concentro en C. Y me quedó ahí que, bueno, me quedaron como los colores muy superpuestos, ¿no? A ver, naranja, para que no sea azul ni rojo, nada de eso. Bien. Vélez es celeste, ¿no? Celeste y blanco. Bien. Azul y blanco. Sí. Azul y blanco. Fer dijo el otro día que era de Vélez. Bueno. Está bien. Hasta ahí quedó. Mi pregunta que sigue es, ¿será conmutativo este movimiento? La académica. A ver. Quedan 5 minutos. No, ¿te parece que no? No. ¿Segura que no? Bien. Con seguridad. Con seguridad de Micaela Cambra. Ahora, ¿saben lo que vamos a hacer? No dibujen más, porque si dibujan un segmento, una figura sobre la otra, después no saben en lo que hicieron. Yo lo voy a hacer acá. Si para ser conmutativo tengo que hacer primero la simetría central y después la homotesia de -1/2, entonces hago, ya que tengo la facilidad del GeoGebra, la simetría central de este triángulo naranja y me quedo acá. ¿Sí? Voy a ocultar este verdecito que me quedó por acá. A ver si es este. Sí. Y ahora voy a hacer la homotesia de esta, que es la imagen, con centro en C, -1/2 era, ¿no? ¿Dónde quedó, Micaela? En el mismo lugar. En el mismo lugar, ¿ves? Este es el triangulito que me había dado antes y el triangulito que me da ahora. Esto quiere decir que el movimiento es conmutativo, que cuando yo hago las dos composiciones, el resultado, en los dos casos, me quedan en el mismo lugar. O sea, no importa dónde quede el primer movimiento, siempre se mira el movimiento final. El movimiento resultado. Sí. Por eso yo había dicho que no, porque ya cuando hacíamos la simetría quedaba distinto al principio. Claro, porque vos viste la simetría. Es lo mismo que si yo te digo, a ver, yo hago 2 por 3 y me da 6, y hago 3 por 2 y me da 6. Entonces, no importa dónde quede el 3 y el 2. ¿Está? Sí. Bueno, hola Javier. Entonces, hola, disculpen. No, por favor. Este movimiento sí es conmutativo. Es raro que den conmutativo, pero bueno, en algún caso va a dar. En este caso, si nos acordamos un poquito, la simetría central era un caso particular de homotesia. Sí, cuando era -1, la razón. Bien, entonces lo hubiéramos pensado como una homotesia de centro en C, razón -1, compuesta con una homotesia de centro en C, razón -1/2, y ahí me hubiera dado una composición de dos homotesias, a ver si los escribo así. La simetría central compuesta con la homotesia de centro C -1/2,
esto hubiera sido una homotesia con centro en C, razón -1, compuesta con una homotesia con centro en C, razón -1/2. Cuando teníamos composiciones de homotesias del mismo centro, íbamos a tener una, a ver si así se entiende. Cuando teníamos composiciones de homotesias del mismo centro, el resultado era una homotesia con el mismo, me ve el H acá, con el mismo centro, y la razón era el producto de las razones. ¿Se acuerdan? Esperen que le pongo la H porque si no van a decir que la profe está mal. Porque esto, el problema de las clases virtuales es que no resistimos archivos nosotros, queda todo grabado acá. Es un peligro esto. Tal cual. Esto es porque es un caso particular. La mayoría no da. Es conmutativo. Bueno, vamos a hacer, bueno, me queda un minuto, abrimos otra y vamos a hacer un ejercicio, queda un ejercicio para hacer, te los dejo que lo piensen, lo hagan después, tipo para practicar, los dos ejercicios que quedaron en la guía, en el práctico los dejo para que practiquen, es más o menos de lo mismo, ¿sí? Después si hay dudas lo hacemos. ¿Qué pasó con las propiedades del baricentro el otro día? ¿Hace falta que las repasemos? Las propiedades de los puntos notables. En todo caso, cuando termino con esto,